Hola amigos, ¿cómo estamos? Qué lindo encontrarnos aquí en la semana número 12 de nuestro repaso de la lección, así los 3 mensajes cósmicos. Y hemos aprendido un montón de cosas sobre Apocalipsis y hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos la parte 2 de El sello de Dios y la marca de la bestia. Esta es una iniciativa de la Corporación Universitaria Adventista con el apoyo de Hope Media Colombia y estamos aquí entre amigos, los CAPES, los capellanes de la Universidad Adventista de Colombia, para llevar este repaso hasta tu casa, hasta tu dispositivo móvil y para que lo puedas compartir con otros. Muy bien, pregunta para iniciar. ¿Les ha tocado en algún momento de presión de grupo, de alguien decir no, porque sus principios impedían eso? Wow. ¿Y hasta qué punto esa presión llegó? No al punto de la muerte, pero sí tal vez a pasar vergüenza. ¿Por qué mira a mí? No, los miro a los dos. De pronto, porque Luis tiene historias, entonces... Él tiene historias, él hacía así como... Soy un recorrido amplio. Bueno, sí, recuerdo una cuando estaba en penúltimo año del bachillerato. Justo ese año tuve que estudiar en un colegio que no era de la organización, de la iglesia, y era un muy buen colegio, pero tenía, digamos, otras actividades y otra cultura. Y recuerdo un compañero que tenía allí en que todo el tiempo, semana tras semana, él me invitaba a un lugar, ¿no? Me invitaba a un lugar a bailar, a tomar y a hacer un montón de cosas. Y yo todo el tiempo decía no, y no. Pero era una presión constante, muy molesto, hasta que un día me dijo, mira, ya tengo a la persona lista, solamente me tenés que decir que sí y puedes hacer con ella lo que quieras. Wow. Lo que quieras, o sea, no hay límite, Luis. Ya, y son personas, son de universidades, o sea, ya jovencitas, y Dios sabe que no cedí, Dios sabe que no cedí, y bueno, pero una presión muy difícil y yo tuve que ya ser un poquito más agresivo con él, con respeto, pero decirle yo creo en esto, no puedo, no debo, no lo voy a hacer. Y fuimos buenos amigos, ¿no? Pero él siempre insistía con eso porque él tenía una vida de esa manera, y quería que yo participara de eso. Claro, nos quieren de alguna manera inducir a hacer lo que otros hacen y tal vez de esa manera se autojustifican, ¿no? Diciendo, bueno, no soy el único que lo hace. Cris, ¿alguna o estabas pensando ahí? Te vi. Estaba pensando, no recuerdo una. Yo la única que vino a mi mente fue una cuando cedí y fue antes de ser creyente. Yo estaba en el colegio también, pero ese fue en 9º grado y unos compañeros del salón me invitaron al consumo de las drogas. Yo estuve en todo ese tema y estaba en 9º, tenía 14 años y en ese momento dije que sí, realmente. A pesar de que no era creyente, mis padres me habían enseñado de que las drogas que no hiciera eso. Y sin embargo cedí, así que es como la otra parte de la otra parte, la presión social. Y todas estas tentaciones que tenemos siempre han sido así, ¿no? Y en la Biblia parece que va a haber un periodo de 1260 años que en realidad ya pasó, desde el 538 hasta 1798, donde iba a estar la supremacía papal. Y en ese proceso, en ese periodo de tiempo, aparecieron diferentes grupos que defendían la palabra de Dios, incluso a costa de su propia muerte. Uno de esos grupos son los valdenses, que por ejemplo en 1488 sufrieron brutales asesinatos y también así en 1655 a las 4 a.m. eso quedó registrado en la historia, que se dio la señal el 25 de abril para empezar la masacre y murieron 4.000 valdenses. Esto me toca porque yo soy descendiente de valdenses y uno sabe de esa historia, cómo esos eran perseguidos, se escondían en las montañas y todo eso era simplemente por decir no. No nos vamos a sumar a las doctrinas que creemos que van en contra de la Biblia, tal y como las enseñaba la Iglesia Católica Apostólica Romana de ese tiempo. Y la profecía menciona eso, ¿no? 1798. ¿Y qué pasó en esa fecha? ¿Recuerdan? Sí, en 1798 el Papa es tomado prisionero por el general Berthier, general de Napoleón, allí en el marco también de la Revolución Francesa, y precisamente eso es lo que marca el fin de esos 1260 años de supremacía papal, y ya el periodo profético hasta ese momento llega, ¿no? En ese gran periodo profético que presenta la Biblia. Y aunque para ellos parece que todo acabó, al fin se acabó esta persecución, era tan solo una herida que va a ser sanada, ¿sí?
Exacto. Y va a ir siendo sanada para tener una expansión mundial, no solo europea, sino mundial. Exacto. Porque obviamente en ese periodo de tiempo, de alguna manera se conoce América, un nuevo continente, y entonces aparece lo que la lección menciona como la primera bestia que sale del agua, que es donde hay muchedumbre, donde hay gente, donde era específicamente, por lo que conocemos de la profecía y nuestra interpretación, allí Roma, pero también la segunda bestia que iba a salir de la tierra, o sea, un lugar donde no había en ese momento habitantes y demás, que lo conocemos como Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Pero es interesante porque esa influencia dejó de ser así con supremacía, pero entró de forma más audaz, Sí. ¿no? Porque ahora no tienen el poder para mandar a matar al que está en contra, sin embargo hay una presión, ¿no? que finalmente está como por debajo. Se está dando de manera pero progresiva. finalmente la ley se dará, Sí. como fue en tiempos manera antiguos, también definitiva. para eso, ¿no? Y el que no esté a favor de eso va a quedar afuera de Y me esto, gusta, ¿no? y me gusta porque el folleto dice una gran realidad, y es que el mensaje de los tres ángeles lo que hace es exponer ante el mundo este sistema que ha engañado a millones de personas, pero aunque engañadas, estas personas son muy amadas por Cristo. Nosotros debemos tratarlas en consonancia. O sea, este mensaje de los tres ángeles lo que hace es exponer este sistema que está compartiendo creencias y un culto que no hace parte de la Biblia, que no es bíblico. Pero nosotros sabemos que en este medio de personas que hacen parte de este sistema hay muchas personas sinceras. Exacto. Hay muchas personas sinceras que están comprometidas con Cristo, aunque están siendo engañadas, como ya lo hemos tratado en lecciones anteriores. Pero vale la pena mencionar que una de lo que hace el mensaje de los tres ángeles es exponer ante el mundo una realidad acerca de este sistema que está corrompiendo la verdad de Dios. Así es. A aquellos que les gustan la historia, hay una parte que yo marqué allí en la página 142, ¿no? Que dice: en el siglo IV el emperador romano Constantino legalizó el cristianismo en todo su imperio. Cuando movió su capital en el 330 después de Cristo a Bizancio para unir la parte oriental con la parte occidental del imperio, dejó un vacío de liderazgo en Roma, que posteriormente iba a ser tomado por el Papa, ¿no? El Papa llenó ese vacío de liderazgo que era espiritual, pero también fue político. Y cuando sí. a un poder le das un poder político y al mismo tiempo espiritual, entonces es demasiado el poder que tiene. Y desde el 538 se dio ese poder, por lo tanto el mal fue en aumento al punto tal de no solo a los valdenses, sino a tantos reformadores matarlos, mandarlos a la hoguera, hacer que mueran de maneras dramáticas, crueles, para que la gente diga: uy, no, prefiero por miedo seguir lo que dice la iglesia en vez de lo que dice la Biblia, ¿no? Me gustó también aquí que la Biblia es súper clara, ¿no? Porque aparece Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13 y 2 de Tesalonicenses 2, para mostrarnos que es la misma entidad la que se refiere cada uno de ellos. Daniel, antes de venir Jesús, obviamente; Pablo en 2 de Tesalonicenses y Juan finalmente en Apocalipsis. De alguna manera se va repitiendo lo mismo, el mismo poder que es el papado, ¿no? Que va en contra de las leyes de Dios. O sea, se hace pasar por Dios, pero en realidad lo que está haciendo es echando por tierra su ley, ¿no? Así es. Sí, una de las cosas que resalta la lección es que Satanás tiene una estrategia, y aunque no lo dice la lección, yo señalé que tiene una táctica, que no es lo mismo. Yo puedo revelar ante un competidor, hablando de una empresa, puedo revelar una estrategia. Tengo la estrategia para alcanzar a tal mercado con mi producto, pero la táctica no se la revelo. Entonces la estrategia que presenta el enemigo acá es de mezclar la iglesia o el poder espiritual con el poder político. Esa es la estrategia. Cuando él mezcla, entonces gana, porque tengo, digamos, la autoridad política para torcerle el brazo a la gente y hacer que haga lo que yo quiero, y el poder espiritual porque finalmente la gente tiene una necesidad espiritual. Entonces esa es la estrategia que tiene, pero la táctica lo presentaba la lección, yo lo señalé así, no lo dice con esas palabras, pero quiero leerlo. Y es una cita que está en el libro El conflicto de los siglos, que es una táctica muy antigua. Dice la página 149, la política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios es la misma que la seguida por él al principio de la gran controversia en el cielo.
hacía como si procurase la estabilidad del gobierno divino, mientras que por lo bajo hacía cuanto podía para derribarlo y acusaba a los ángeles fieles de esa misma obra que estaba así tratando de realizar. La misma política de engaño caracteriza la historia de la Iglesia romana. Ha profesado actuar como representante del cielo mientras trataba de elevarse por encima de Dios y de mudar su ley. Bajo el reinado de Roma, los que sufrieron la muerte por causa de su fidelidad al Evangelio fueron denunciados como malhechores, se los declaró en liga con Satanás y se emplearon cuantos medios se pudo para cubrirlos de oprobio y hacerlos pasar ante los ojos del pueblo y ante ellos mismos por los más viles criminales. Es decir, la táctica que él utiliza es, oye, todo está bien, estamos defendiendo a Dios, estamos hablando en el nombre de Dios, pero en realidad por debajo va su estrategia de contaminar, de envenenar a la gente y la gente no se da cuenta. Como una cortina de humo. Es una cortina de humo, es un sofisma. Ajá. Es decir, una verdad que tiene mentiras para que finalmente la gente caiga engañada creyendo que está haciendo lo bueno, pero en realidad está incumpliendo la ley de Dios. Así es, una de las grandes preguntas, y Luis le respondió, es: ¿alguna vez te has preguntado qué estrategia podría usar el diablo para unir a las naciones? Y ahí está, ¿no? Lo que hemos dicho. Y es interesante porque de alguna manera todo lo que está pasando en este mundo nos da inestabilidad, ¿no? Y la gente necesita un líder. Si vimos ahí el COVID, todos necesitaban a alguien que hable. A veces era la ONU, a veces era a ver quién va a hablar para decirnos lo que tenemos que hacer. Es como que utilizaron el miedo para eso. Y finalmente en esos momentos de incertidumbre en el tiempo final tiene que aparecer un líder que va a representar lo bueno aparentemente, y donde diga algo que todos finalmente tengamos que hacer. Confiable. Alguien confiable, ahí dice que brinde estabilidad y protección, ¿no? Obviamente aquellos que no están basados en la palabra de Dios y no tengan su estabilidad en Dios, en la Biblia, van a ir al primer líder que aparezca. Van a dejarse llevar. Y obviamente si las cosas no mejoran, la culpa va a ser ¿de quién? Claro, De aquellos que no se suman a todo ese cambio mundial que se está produciendo. Que van en van a ser contra de la corriente. Exacto, va a ser los que están a favor de Dios, a favor de su ley, pero en contra de la corriente del mundo. Lo que dice acá respecto a eso, las encuestas revelan, estoy en la página 144, primer párrafo, una profunda falta de confianza en instituciones y gobiernos. Millones de personas se preguntan dónde podremos encontrar a alguien moralmente apto para liderar el mundo. Y las profecías de Apocalipsis identifican a la bestia como la que, bajo el respaldo de una unión político-religiosa, se percibirá como la indicada para desempeñar esta función. Así es. Así que aquellas personas que están buscando un lugar, una persona donde depositar su confianza y decir, mira, yo estoy de acuerdo con esto o estoy de acuerdo con esta persona, lo van a encontrar en esa bestia, que va a aparecer como una institución confiable, pero como mencionábamos ahorita, por debajo la historia es diferente. El fin es diferente al que quieren llegar. Así es. Sí, es muy importante que los muchachos, quienes están viendo este programa, que es el público al que apuntamos, ¿no? Los universitarios, los jóvenes de la iglesia y cualquier otra persona que le guste este formato, pueda tener algo en claro, y es la agenda de Dios es muy clara. Y son los 10 mandamientos, es su carácter, es apertura de la verdad. Pero el enemigo tiene dos agendas. La agenda esta, una agenda político-religiosa, pero por debajo tiene una agenda que es la misma desde el cielo, como lo decía recién con la cita de Elena de White en el libro El conflicto de los siglos. Entonces aquel que no tenga la Biblia como su centro, que no conozca la verdad y sea libre en esa verdad, va a caer fácilmente. Entonces, ¿qué sucede? El mundo está en problemas políticos, en problemas económicos, en problemas, problemas de desastres naturales. Y bueno, surge ese líder, como lo decía Daniel. Vamos a unirnos, pero entonces es la unión de la iglesia con el Estado, ¿verdad? Una figura política religiosa que genera confianza, pero para estar más unidos tengamos un día de reposo especial. Y entonces es donde el domingo cobra relevancia, es el día de la familia, es el día para estar unidos, pero surge el pueblo, como los valdenses, pero ahora modernos, ya no se llaman valdenses, el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y dice, no, es que no es así. Por ustedes estar en contra, es que nosotros todavía estamos en este problema en la humanidad. Y entonces se da el decreto de persecución y finalmente el decreto de muerte. Terrible. Y ocurre, la iglesia no tiene las leyes para imponer el cumplimiento de algo. Ellos pueden sacar mensajes, el día de la familia, por aquí, por allá, pero encuentran en esta unión o encuentran en este movimiento, en la política, en los poderes políticos, la manera de ellos poder imponer estas ideas. De decir, bueno, convirtamos esto ya no en una palabra, sino en una ley que debe cumplirse. Y como hemos dicho en lecciones anteriores, bajo la imposición.
O sea, y la marca de la bestia, ¿en qué dos lugares se va a marcar? En la frente y en la mano, frente y dice. en la mano. ¿Y qué representan esos? Vamos a preguntarle a nuestros estudiantes. Sí, a ver qué piensan. A ver si saben el sello de Dios y la marca de la bestia, dónde serán colocados. Si es simbólico, si es literal. Vamos a ver lo que ellos dicen. Bueno, y nos encontramos aquí con nuestro amigo Tito, un estudiante de Ingeniería Industrial. Tito, ¿de dónde eres tú? ¿De qué zona de Colombia? Yo soy de San Roque, Majagual, Sucre, para ser específico. San Roque, Majagual, Sucre. Acá a nuestra universidad viene gente de todo lado de Colombia y también de otros países. De otros países. Y tenemos una pregunta muy importante para Tito acerca del folleto de la lección de este trimestre de Inverso. ¿Y cuál es la pregunta, Luis Ángel? La pregunta es la siguiente, Tito. La Biblia presenta en el Apocalipsis, en el mensaje de los 3 ángeles, que los hijos de Dios, aquellos que van a ser fieles al Señor, van a recibir el sello de Dios en la frente y en la mano. ¿Qué significa eso para vos, tener el sello de Dios en la frente y en la mano? Pues, según el conocimiento que tengo presente que el sello de Dios en nosotros va a ser su sábado, el Santo Sábado. Entonces, tenerlo en la mente hace referencia a la conciencia, al ser consciente de ese sello que el Señor nos puso y pues reconociendo su condición de creador y todo por el tema de aceptar el sábado. Y en la mano es por el hecho del trabajo, supongo que porque respetamos el sábado, vamos a guardar el sábado en los últimos días y sabemos que una de las señales va a ser, pues de alguna forma, Satanás intentará profanar el día de reposo poniendo trabajo y cosas así para no permitir ese descanso que el Señor nos da. Entonces, eso creo. Gracias, Tito. Eso es lo que piensan nuestros estudiantes aquí en la universidad. ¿Y qué piensas tú? Bueno, vemos que están bastante orientados, Ahí va. algunos están bastante orientados. Hay idea. Ahí está el pensamiento, la mente, las decisiones y la acción, ¿no? Que en definitiva es todo lo que hacemos, ¿no? Con relación a cuando viene algo hacia nosotros, una ley, nosotros decidimos por qué ley nos vamos a regir, si por la de la humanidad, que está disfrazada, digamos, de algo fuerte, de algo lindo para todos, la casa común, como se utiliza ahora esa expresión, o la de Dios, que tal vez es impopular, que tal vez es antigua, etcétera, pero es la que va a prevalecer hasta el fin. Y vale la pena mencionar que para algunos quizá que están viendo este repaso, este video, que la marca no va a ser literal una marca visible. Un QR, un código de QR, barras, sí. No o se un trata- 666. Un chip. No se Algunos trata de un creen. chip realmente. Cuando habla de la mente, habla de esa parte de nosotros, de nuestra conciencia, del juicio. Y cuando habla acerca de la mano, son nuestras acciones. El folleto lo dice de la siguiente manera: la frente simboliza la mente, en donde se encuentran la conciencia, la razón y el juicio. Y por otra parte, la mano simboliza las acciones y las obras. Así que van a tratar de apelar a nuestra conciencia, y cuando apelan a nuestra conciencia, ya por las ahí obras. vienen nuestras acciones, nuestras obras. Claro, y la gente va a decir, está bien, cuidar el lógico. planeta, la familia es lindo, qué bueno, están pensando en nosotros, nos dan más libertad, pero en realidad hay algo Está disfrazado. Por eso el tiempo ha pasado y hay que terminar, pero hay Hay mucho tanto por más decir. para decir, ¿no? Pero me gusta esta frase que dice: en el tiempo de crisis, es en este tiempo de crisis, el pueblo fiel a la voluntad de Dios, solo por su gracia y mediante su poder, se mantendrá firme a sus convicciones de seguir a Dios y no cederán a la presión. Amén. ¿No? Esa es la invitación que queremos hacerte aquí, que te puedas tomar de la mano de Dios, que no te va a dejar solo, que no te va a dejar sola. Las situaciones van a ser cada vez más difíciles, las persecuciones no serán solo una presión de grupo, de un amigo que te invita a hacer algo, sino tenemos una lucha contra principados y potestades de las tinieblas. Y saben tu debilidad, saben tu punto débil y van a ir a buscarte por allí para que quedes fuera del cielo. Por eso queremos invitarte a que estés del lado correcto, que sea el sello de Dios lo que Dios marque en tu vida, que pueda ser el Espíritu Santo el que pueda dirigir tus pasos para ser obediente a Dios y para poder mostrar eso, aunque se desplomen los cielos, poder mantenernos del lado correcto. Ese es nuestro desafío también. Amén, Así claro es, que sí. para Y el de nosotros cada también. uno de nosotros que peleamos todos los días para ser más parecidos a Jesús. Amén. Desde este espacio nos despedimos, invitándote Dios. a que puedas compartir este video, que lo puedas compartir con otros jóvenes, con otras familias y que también lo puedas ver por YouTube o por Facebook o en diferentes plataformas donde este material se sube para ustedes. Nosotros nos encontraremos la próxima semana semana. para Estaremos. terminar Terminar. este trimestre maravilloso. Nos vemos. Chao.